buen día a todos, sean bienvenidos a nuestro noticiero History News, el noticiero que lo mantiene informado sobre cualquier hecho importante que haya marcado la historia a través de los años. El día de hoy hablaremos uno de los hechos más importantes, el cual es el cumpleaños de Bogotá. Como sabemos, el 6 de agosto del 2020 se celebran 482 años de la fundación de esta hermosa capital. Como sabemos, este acto y suceso es realmente de conmemoración para nuestra nación. A continuación, mi compañera Valentina realizará una entrevista a uno de los personajes principales. A continuación, realizaremos unas preguntas al señor Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿qué acontecimiento dio paso a la fundación de la capital? Bueno, con respecto a esta pregunta, se instaló un campamento llamado Nuestra Señora de la Esperanza, y el cual este sitio en la actualidad se conoce como el Chorro de Quevedo. El segundo momento fue la fundación jurídica que se dio el 27 de abril de 1539, cuando se cumplió con todos los requerimientos burocráticos exigidos por los mandos españoles para el reconocimiento de una ciudad. Lo cierto es que el 6 de agosto de 1538 es la fecha oficial de la fundación de la ciudad, puesto que este día el reino de los Muiscas fue ocupado a la fuerza en nombre del emperador Carlos V de España. Luego de someter los nativos y someter sus tesoros, Gonzalo de Jiménez de Quesada fundó la villa de Santa Fe de Bogotá. Para ello fue necesario que... Dos hombres eligieron el lugar llamado Titzaquillo, el actual Teusaquillo. Es un sitio de recreo al que se retiraba el Zipa en el invierno, cuando arreciaban las lluvias y el agua ocupaba gran parte de la sabana. El lugar tenía abundante agua, sobre todo en los riachuelos de Picachá, el actual San Francisco, y San Agustín, que también se conoce como Manzanares. Además de que existía grandes cantidades de piedra, leña, arena y un clima sano. Los españoles construyeron 12 bohíos que simbolizaban los 12 apóstoles y una iglesia que se inauguró el 6 de agosto de 1538, cuando los católicos celebraban la transfiguración del Redentor. Teniendo en cuenta el papel tan fundamental que juega Bogotá dentro de la nación debido a que es capital no solo de Colombia, sino también del departamento de Cundinamarca. Bueno, mi nombre es Pedro María Ibáñez, soy un historiador colombiano, nacido en Bogotá en 1854. Soy conocido por obras en las que relato la fundación de Bogotá y los avances en la medicina que tuvo esta. Tomando como principal personaje a Gonzalo Jiménez de Quesada, voy a relatar un pequeño segmento de una obra en la que relato cómo fue el primer paso que dio para fundar la ciudad. Gonzalo Jiménez de Quesada bajó de su caballo, arrancó 3 hierbas del suelo y gritó a todo pulmón que este territorio iba a ser dominio del emperador Carlos I, de total propiedad. Se subió a su caballo, alzó su espada, empuñó y gritó. Cualquiera que estuviera en contra de esto podía enfrentarse a la duelo a muerte por su palabra. Jiménez de Quesada, quien aseguró que usted hizo una función sin los formatos de la ley que exigía el rey. Con respecto a esa pregunta, es un señor llamado Luis Horacio López Domínguez, antropólogo, miembro de la Academia de la Historia de Bogotá y académico secretario de la Academia de Colombia de Historia. Pero en 1539, cuando llegaron Sebastián de Belalcázar por el sur y Nicolás de Federman por el oriente, realizaron el ritual formal. Buenos días, soy Germán Mejía Pavoni, uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Algo de lo que me puedo asegurar es que no tiene mucho sentido decir que la ciudad se fundó en el Parque Santander, porque en este sitio no estaba fuera de las protecciones militares de dicha época. Es decir, que hacia 1538 el campamento de Jiménez de Quesada sí permaneció en alguna parte de lo que hoy se conoce como el centro histórico. Por tradición, también se habla que la fundación fue cerca de este sector, pero a ciencia cierta no se puede afirmar que ocurrió el 6 de agosto de 1538. Porque la mayoría de los documentos que concretaban cómo todo ocurrió se perdieron en medio de incendios entre 1786 y el segundo incendio en 1900.
Como si fuera poco, en el siglo XVIII las conmemoraciones y fiestas hacia Bogotá se celebraban el 20 de julio, fecha en la que el alcalde de la ciudad le rendía cuentas al cabildo. Algo que se puede afirmar es que la fundación sí fue legal y que el acto jurídico que le dio vida a la fundación de lo que hoy se conoce como Bogotá fue el 27 de abril de 1539, que es cuando se crea el cabildo, acto que firma que se hizo en este lugar sin alguna procedencia. Además, la ratificación se dio en 1541. Pero sostiene que lo que realmente importa no es fundar, sino el acto de poblar el territorio, es decir, de construir ciudad. Y eso fue lo que hicieron en las últimas los españoles. Los símbolos que representan a Bogotá son los siguientes. La bandera. Esta está conformada por una franja horizontal amarilla que ocupa la mitad superior y una franja horizontal roja que complementa la parte inferior. En el centro lleva el escudo de armas de la ciudad, timbrado con el título de muy noble y muy leal. El color amarillo significa justicia, virtud y benignidad. Por su parte, el color rojo significa libertad, salud y caridad. La norma también especifica que para el uso de la bandera como su pendón, su proporción será 2 veces más ancha que larga, y para el uso como estandarte su proporción será 2 veces y medio de largo que de su ancho. El origen de la bandera se remonta al grito de independencia del 20 de julio de 1810, en el cual los patriotas se identificaban con un brazalete amarillo y rojo. Las autoridades distritales consultaron el 6 de octubre de 1952 a la Academia de Colombia de Historia, la cual sería la bandera que representará la ciudad teniendo en cuenta la tradición y la historia. En respuesta, los académicos Enrique Ortega Ricaurte y Guillermo Hernández de Alba rindieron un informe en el cual detallaban la historia del brazalete utilizado por los revolucionarios y sugerían la adaptación como bandera en la ciudad. Bueno, ahora hablaremos sobre el escudo de armas que fue otorgado hacia Bogotá por el emperador Carlos V. Este fue otorgado principalmente a la ciudad de Santa Fe, conocida actualmente como Bogotá. Bueno, dice que en el escudo debe haber una águila real negra rapante, entera coronada de oro en cada mano. Debe llevar una granada colorada en campo de oro y por orla unos ramos con granadas de oro en el campo azul. Esto fue la indicación para realizarse el escudo actualmente de Bogotá. Otro de sus símbolos es el himno, en donde la letra del himno fue escrita por Pedro Medina Avendaño y la música por el compositor Roberto Pineda Duque. El himno fue seleccionado por un concurso público convocado a través del Acuerdo 71 del 9 de septiembre de 1967, cuyo jurado fue nombrado por el decreto número 731 del 3 de julio de 1974. Los jurados del concurso seleccionaron esta canción el 31 de julio de 1974 y el alcalde Aníbal Fernández de Soto sancionó el decreto 1000, la cual acogió como himno de Bogotá. Su estreno se realizó el 7 de agosto de 1974 en un concierto realizado en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, ahora hablaremos sobre el himno y cómo a través de los años se ha fomentado. En el acuerdo primero del 19 de abril de 1988 se fijan las normas de uso de los símbolos de Bogotá. El decreto 120 del 14 de marzo de 1991 obliga a la enseñanza de los símbolos de la ciudad en los centros educativos, ya que todos los actos públicos distritales se entone el himno. Finalmente, el decreto 64 del 12 de febrero de 1993 exige que todos los establecimientos educativos se ice semanalmente la bandera de Bogotá con acordes del himno.
Desde el 2003 se decretó la difusión radial y televisiva en las estaciones oficiales del Distrito Capital. Desde la aprobación de estos decretos, algunos aficionados al fútbol del Estadio Nemesio Camacho del Campín y otros escenarios deportivos de la ciudad también han promovido el conocimiento del himno antes de cada partido. Bueno, ahora hablaremos sobre el tranvía. El tranvía es uno de los más recomendados planes para los fines de semana. Los niños son totalmente bienvenidos. Esto fue gracias a los historiadores Luis Felipe González y Nicolás Pineda, que crearon una iniciativa de emprendimiento basado en el tranvía, el cual está abierto totalmente a la ciudad. Lo que ellos buscan o su idea era representar el patrimonio y devolver a los bogotanos el amor por su ciudad y por sus antepasados. González y Pineda presentaron este proyecto a la convocatoria de emprendimiento e innovación Colciencias en el 2011. Este proyecto se ganó el 70% de la financiación, además de que para su desarrollo compraron el chasis, ubicaron una constructora de la carrocería, buscaron quien hiciera los detallados en madera, además de las piezas de metal, e incluso lograron construir una registradora de la época. Una vez realizadas las pruebas pilotos, se buscaron los personajes que complementarían este atractivo evento. Algunos colegios como el Colegio de la Candelaria, los cuales tienen énfasis en artes. Algunos estudiantes interpretan distintos personajes como Simón el Bobito, el Virrey Samano, Policarpa Salabarrieta, entre otros. Pues lo cual esto le da un toque para revivir aquellos antepasados y para los turistas puedan sentirse en esa época. El recorrido del tranvía está pensado en diferentes usuarios, se ha educado en distintos recorridos y tarifas. Los domingos en la mañana se hace un recorrido más completo, se visitan las cascadas del río San Francisco, el Chorro de Quevedo. Como plus también se ofrecen unas tradicionales onces santanfereñas. El recorrido inicialmente empieza en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la calle 11 con carrera cuarta, y pues se recorren las calles que se guardan en la historia en el centro histórico de la ciudad. Es posible ver el Museo Militar, el Instituto Caro y Cuervo, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Fundación Rafael Pombo y otras calles que guardan recuerdos del pasado. En el trayecto, distintos viajeros abordan el tranvía, como lo es Ana Cecilia Gallego de Manizales, la cual manifiesta: hay muchas cosas que no había visto en Bogotá y las conocí con este recorrido, como el Chorro de Quevedo. Además, las personas que representan la época motivan más el recorrido, lo cual esto hace que sea muy entretenido. También hablaremos sobre la historia del tranvía. Andrés Santamaría Daza, guía turístico del Tren de Bogotá, nos lleva a la historia del tranvía de la siguiente manera. En 1910, el tranvía eléctrico recorría la ciudad soportando bajos rieles de acero. En un inicio, los estadounidenses diseñaron el tranvía abierto, ya que pensaron que Bogotá tenía un clima cálido y que 20 personas sentadas en un mismo sitio iban a sentir bastante calor. Más adelante se fue adecuando al clima de la ciudad y a las demandas de los usuarios, y así fue apareciendo el tranvía Lorencita Villegas, que se caracterizaba por el techo de color blanco. Las rutas para la época se distinguían por colores. En 1948, bajo el ánimo ardiente del Bogotazo, se incendiaron algunos de los vagones. Unos años más tarde, en 1951, este medio de transporte desapareció de la ciudad. Ahora hablaremos de las familias indígenas de Bogotá. Cabe recalcar que la situación de los indígenas es deplorable en la capital del país. Según el último censo de población de Bogotá, residen 187 pueblos indígenas, incluidos los migrantes de Ecuador, Perú, México y Bolivia. Estos se destacan como las comunidades indígenas como la Collaima, la Natagaima, la Ambera, la Cotio, la Muisca, la Suicuaina y la Huitoto. En la actualidad, Bogotá presenta 3 retos debido a la relación con los pueblos indígenas.
La primera son los intercambios culturales que abandonan la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y cultural. El segundo son los servicios centrados en zonas urbanas que abandonan parcialmente las zonas rurales donde vive un gran porcentaje de estos pueblos. Y el tercero son los saqueos y violaciones por parte de los grupos armados ilegales y la falta de control del Estado en los territorios indígenas. No olvidar la importancia de cuidar a nuestras entidades indígenas y agradecerles por su variedad cultural y natural. A continuación recordaremos la situación en donde la carencia de una cultura urbana entre los muiscas no permitió establecer una continuidad entre los poblamientos prehispánicos y el núcleo urbano fundado en 1538. Los muiscas, a pesar de unos avances en otros aspectos y de ser una de las culturas más desarrolladas y populares del nuevo reino, en la sabana presentaba pequeñas aglomeraciones de caseríos alrededor de las viviendas del Zipa. Por eso, la historia urbana de Santa Fe comprende una experiencia casi exclusivamente hispánica. Bueno, ahora pasaremos a hablar algunas de las civilizaciones colombianas, como serían los chibchas. Esta civilización tuvo origen después del siglo VI después de Cristo, en la región andina, específicamente en el sector de Cundinamarca, por Boyacá y Bogotá. Esta cultura indígena era conocida por su orfebrería, por sus artesanías que están exhibidas en el Museo del Oro. Esta estaba dividida en dos caciques, presidentes, como queramos llamarlos, uno ubicado en Bogotá, que sería el Zipa, y otro que sería el Zaque en Boyacá. Este pueblo muisca, porque parte de los muiscas, se destacó, aparte por su orfebrería, también por su alimentación, que era basada en un tipo de mazamorra, de cuchuco, también de su bebida sagrada, que era la chicha, y más que todo vivía de la agricultura. También se sabe que la Catedral de Sal, ubicada en Zipaquirá, era un lugar sagrado para esta cultura. También tenían su propio idioma, su método de comunicación, y una palabra a destacar sería el turmeque, que esa palabra hacía referencia a explotar o estallar un poco de pólvora. De aquí también se parte una idea de lo que sería el juego de tejo. Bueno, otro alimento a destacar sería un tipo de envuelto también. Y cabe destacar que esta cultura también sigue viva en la actualidad. Bogotá para ese entonces era una ciudad fría, tenía 90.000 habitantes, un tranvía, una cárcel, 4 hospitales, 15 iglesias, 10 asilos, 2 cementerios y ya se trataba de tener agua. Aparte, el acueducto y el teléfono llegaron con el tiempo. A principios del siglo XVI se fundaron algunas de las primeras universidades y colegios de toda América. Fue también aquí que en 1808, donde José Celestino Mutis inició una portentosa empresa que fue la Expedición Botánica. Hoy Bogotá es una ciudad cosmopolita en constante expansión, es una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento no solo en Colombia sino en Sudamérica. Sus 7 millones de habitantes, incluyendo multitudes de inmigrantes de todas partes del mundo, hacen de la capital un verdadero microcosmos de la nación. Bogotá, hoy en día, no es una ciudad como cualquier otra. Es capital de uno de los países con mayores atracciones naturales. Esta ciudad es muchas veces pasada por alto en la ruta de aquellos viajeros que solamente buscan